¿A quién no le gusta la Navidad? Seguramente a muy pocos, como a este sujeto. La Navidad es una de las festividades más celebradas en todo el mundo. Es una época de alegría, generosidad y celebración, donde las luces y adornos transforman las calles y los hogares en escenarios mágicos. Los villancicos resuenan en cada rincón y el espíritu de dar y compartir se manifiesta en actos de bondad y en la famosa tradición de intercambiar regalos. Esta celebración, con su atmósfera festiva y su capacidad para reunir a las personas, se ha convertido en un momento muy esperado por muchos, llenando los corazones de calidez y esperanza. Películas y cuentos navideños han desempeñado un papel crucial en moldear la manera en que se celebra la Navidad. Obras como Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, han contribuido significativamente a popularizar y dar forma a las tradiciones modernas de la festividad. La historia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro que encuentra redención y transforma su vida gracias al espíritu navideño, ha inculcado valores de generosidad, compasión y cambio personal en las celebraciones navideñas. Pero, ¿sabías que el origen de la Navidad no es cristiano? Entonces, ¿de dónde viene? Según la tradición, esta fiesta conmemora el nacimiento de Jesús y es celebrada el 25 de diciembre. No obstante, los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Fue hasta el siglo IV que la Iglesia adoptó el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Por otro lado, la Biblia no especifica la fecha de su nacimiento. Además, en los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús no dio ningún mandato de celebrar su nacimiento. En cambio, Jesús instituyó una ceremonia para conmemorar su muerte. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos que recordaran su sacrificio. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿por qué se eligió el 25 de diciembre? La Navidad es un claro ejemplo de sincretismo cultural y religioso, resultado de la fusión entre el cristianismo y diversas fiestas paganas que se celebraban en Europa antes de la llegada del cristianismo. Esta festividad, que conmemora el nacimiento de Jesús, incorpora elementos de antiguas celebraciones que marcaban el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es un evento astronómico que ocurre cuando uno de los polos de la Tierra alcanza su inclinación máxima lejos del Sol. Esto sucede 2 veces al año, una vez en cada hemisferio. En la antigua Roma se celebraban las Saturnales en honor de Saturno, dios de la agricultura, y las fiestas combinadas de 2 dioses solares. Uno de ellos es el romano Sol, que en la mitología romana era la personificación del Sol y fue venerado como una deidad importante. El otro es el dios persa Mitra, que fue adoptado y transformado en el contexto del Imperio Romano a través del mitraísmo. En este contexto, Mitra es una figura central, a menudo representada matando a un toro, un acto simbólico de regeneración y renovación. Mitra está asociado con la luz y el sol, y su culto compartía varios aspectos con el culto del mencionado Sol Invictus, o Sol Invencible. Estas últimas 2 festividades conmemoraban el nacimiento de ambos dioses y se celebraban el 25 de diciembre, fecha del solsticio de invierno, según el calendario juliano. Saturno era un dios romano, similar a Cronos en la mitología griega, representado con una hoz y asociado con la agricultura. Según la leyenda, Cronos fue advertido por una profecía de que uno de sus hijos lo destronaría. Para evitar que esto sucediera, Cronos devoraba a cada uno de sus hijos recién nacidos. Su esposa, Rea, engañó a Cronos ocultando a su hijo menor, Zeus, Júpiter en la mitología romana, quien eventualmente cumplió la profecía y derrocó a su padre. La pintura Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya, es una de las más conocidas. La obra muestra a Saturno en un acto de canibalismo, reflejando el miedo, la paranoia y la brutalidad del mito. Este tipo de representaciones a menudo exploran temas como el poder, la violencia y la desesperación, utilizando la mitología como una forma de expresar los aspectos más oscuros de la condición humana. Las Saturnales, uno de los festivales más esperados del calendario romano, celebraban a este dios y se realizaban del 17 al 23 de diciembre.
Saturno tenía un templo construido en 498 a.C., al pie de la colina Capitolina, que albergaba el tesoro y los registros del Senado romano. Aunque el emperador Augusto redujo el festival a 3 días y Calígula y Claudio lo extendieron a 5, la gente continuó celebrándolo durante 7 días. El festival estaba relacionado con la siembra de cereales de invierno y precedía al festival de Ops, diosa de la cosecha y consorte de Saturno. De manera similar, en las culturas germánicas y nórdicas se celebraba Yule, una antigua celebración nórdica que marca el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, que ocurre alrededor del 21 de diciembre. Esta festividad es una de las más importantes y reverenciadas en la mitología y tradición nórdica, simbolizando el renacimiento del sol y la esperanza de los días más largos y luminosos por venir. De esta tradición provienen muchas de las costumbres navideñas actuales, como el uso de árboles decorados y la quema de troncos. El tronco de Yule era un elemento emblemático, un gran tronco de madera decorado con símbolos rúnicos y otros adornos antes de ser quemado en el hogar. El fuego simbolizaba la luz del sol que retorna y se creía que sus cenizas tenían propiedades mágicas y protectoras. Yule también era una época de generosos banquetes y festines, donde las familias y comunidades se reunían para compartir comida y bebida, con platos como jabalí, cerdo y cordero, acompañados de hidromiel y cerveza. Además, los antiguos nórdicos intercambiaban regalos durante Yule, símbolos de buena suerte y prosperidad para el año venidero. Con el tiempo, muchas de las tradiciones de Yule fueron asimiladas y transformadas por el cristianismo, integrándose en las celebraciones modernas de Navidad. Sin embargo, es interesante mencionar que esta fiesta sigue siendo celebrada por muchos neopaganos como la religión Wicca, fundada en Inglaterra a mediados del siglo XX, en la que se practican la brujería y una mezcla de varias tradiciones esotéricas y paganas. Para los wiccanos, Yule celebra el renacimiento del sol y el retorno de la luz, y representa el momento en que la diosa madre da a luz al dios Sol, simbolizando el renacimiento y la esperanza de los días más largos y cálidos que vendrán. Ahora bien, aunque en las Escrituras no se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, podemos estar seguros de que no fue el 25 de diciembre. ¿Por qué? La Biblia señala que cuando Jesús nació, había pastores que vivían al aire libre y cuidaban sus rebaños de noche cerca de Belén. Sin embargo, en octubre comenzaba la estación fría y lluviosa, y en diciembre el frío se intensificaba, a menudo acompañado de nevadas. Por lo tanto, los pastores, especialmente los de las regiones más frías y altas, como las cercanas a Belén, resguardaban sus rebaños en refugios durante la noche. Según la tradición navideña, los Reyes Magos llegaron de Oriente guiados por una estrella para adorar al recién nacido y le llevaron regalos de oro, incienso y mirra. Sin embargo, la Biblia no menciona sus nombres, ni que fueran reyes, ni que fueran 3. La palabra para designarlos en el idioma griego es magoi, y no significa reyes, sino astrólogos o hechiceros. A medida que la historia se desarrolló, y la narrativa de los 3 Reyes Magos se difundió a través de la tradición oral y la iconografía religiosa, se les empezó a representar como reyes para enfatizar su importancia y dignidad. Esto también se alineaba con la práctica de las cortes medievales europeas, donde los monarcas a menudo intercambiaban regalos y honores entre ellos. La tradición de los 3 Reyes Magos como reyes se solidificó aún más en la liturgia y las celebraciones de la Iglesia, especialmente durante la Edad Media, cuando las festividades del Día de Reyes adquirieron una gran importancia en la cultura cristiana. A lo largo de los siglos, esta interpretación se ha mantenido y se ha integrado firmemente en la iconografía y la celebración popular de la Navidad en muchas partes del mundo. Según el relato bíblico en el Evangelio de Mateo, los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que había nacido, basándose en una estrella que habían visto en el oriente. Cuando el rey Herodes se enteró de esto, consultó a los escribas y jefes de los sacerdotes para averiguar dónde se esperaba que naciera el Mesías. Ellos le informaron que sería en Belén, según lo profetizado por el profeta Miqueas. Entonces, Herodes llamó a los magos en secreto y les pidió que le informaran sobre el paradero exacto del niño.
con la intención de acabar con él. Where is this child? That we have yet to discover, Majesty. When you do, you must return here and tell me, so that I too can pay homage. Después de su encuentro con Herodes, los magos continuaron su viaje y la estrella que habían visto en el oriente los llevó hasta donde estaba el niño. El texto no dice que hayan llegado a un establo, sino que entraron en la casa, donde estaba Jesús con María, su madre. Por lo tanto, la tradición de los Reyes Magos, llegando al establo donde se encontraba Jesús en un pesebre, es una interpretación errónea del suceso. En cuanto a la estrella que los guió, se sugiere que podría haber sido una artimaña de Satanás en lugar de una intervención divina, ya que condujo a los magos primero a Herodes, quien tenía intenciones hostiles contra Jesús. Resulta paradójico que en la punta de los árboles de Navidad se coloque un adorno llamado la estrella de Belén. Ahora bien, si sus nombres no se mencionan en los relatos bíblicos, ¿de dónde salieron? Algunos nombres, como Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en evangelios apócrifos o escritos no canónicos, que son relatos religiosos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Estos nombres se popularizaron aún más a través de obras literarias y la tradición popular, como en el caso del Evangelio Armenio de la Infancia, del siglo VI, y la Leyenda Dorada, del siglo XIII, que incluían los nombres de los magos. La figura de Santa Claus ha evolucionado a lo largo de la historia, fusionando diversas influencias culturales y religiosas. Según la costumbre popular, el mito de Santa Claus debe su origen a San Nicolás, arzobispo de Mira, una ciudad de Asia Menor, la actual Turquía, conocido por su generosidad y caridad, cuya tradición de dar regalos en su festividad, el 6 de diciembre, se extendió por Europa. También están el Padre Invierno y Viejo Nicolás, figuras vinculadas a las festividades del solsticio de invierno en la Europa medieval, que representaban la generosidad y la entrega de regalos en Navidad. Asimismo, la celebración de Sinterklaas en los Países Bajos el 5 de diciembre es similar a Santa Claus en América del Norte, compartiendo la entrega de regalos a los niños buenos. Además, Clement Clarke Moore y Thomas Nast contribuyeron a la popularidad de Santa Claus en el siglo XIX. El poema Una visita de San Nicolás y las ilustraciones de Nast en Harper's Weekly ayudaron a definir la imagen moderna de Santa Claus. En resumen, Santa Claus se inspira en la historia de San Nicolás, las tradiciones del solsticio de invierno, la figura de Sinterklaas y las influencias literarias e ilustrativas del siglo XIX. Como hemos visto, la Navidad no es más que el resultado del sincretismo entre el cristianismo primitivo y muchos ritos y fiestas paganos que se pusieron al servicio de la Iglesia. Estos jolgorios, aunque no resultaban muy edificantes, calmaban una especie de hambre psicológica y, en lugar de intentar suprimirlos, la Iglesia los adoptó y los bautizó como cristianos porque estaba más interesada en hacer agradable la nueva religión a las masas paganas que en enseñarles la verdad. En la actualidad, la Navidad, que originalmente debería ser una celebración sagrada, ha evolucionado hasta convertirse en un pretexto para el consumismo, las fiestas y la diversión desenfrenada. Esta transformación refleja en gran medida sus orígenes paganos, donde las festividades estaban marcadas por el exceso y el disfrute. En lugar de centrarse en el nacimiento de Jesús, muchos ven la Navidad como una oportunidad para el despilfarro económico y el consumo sin límites. Las reuniones familiares, que en teoría deberían fortalecer los lazos y promover la unión, a menudo se ven empañadas por el énfasis en los regalos costosos y las expectativas materiales. Los centros comerciales abarrotados y las interminables listas de compras se han convertido en símbolos contemporáneos de una festividad que ha perdido gran parte de su significado espiritual y religioso. Las celebraciones, que antaño estaban imbuidas de un sentido profundo de reverencia hacia lo sagrado, ahora a menudo culminan en excesos y comportamientos que contradicen los principios de moderación y reflexión. Además, la globalización y la comercialización han contribuido a una versión homogenizada y secular de la Navidad, que ha relegado las tradiciones y costumbres religiosas a un segundo plano. Las campañas publicitarias y los medios de comunicación
promueven una imagen de la Navidad centrada en la opulencia y el placer inmediato, desviando la atención de los aspectos más trascendentales y espirituales de la festividad. El filósofo danés Kierkegaard criticaba fuertemente lo que él percibía como la superficialidad y la falta de autenticidad en la práctica del cristianismo por parte de muchas personas de su tiempo, a quienes llamaba cristianos de domingo. Consideraba que las instituciones religiosas a menudo promovían una versión del cristianismo que tranquilizaba y conformaba a las personas, en lugar de confrontarlas con las exigencias radicales del Evangelio. Kierkegaard veía el cristianismo como una fe que exige un compromiso total y una relación personal con Jesús, quien vino a liberarnos de nuestros pecados por medio de su propia sangre. La Navidad, tal como la celebramos hoy, está llena de tradiciones que tienen raíces en festividades paganas. El solsticio de invierno, Saturnalia y Yule, son solo algunas de las celebraciones antiguas que han influido en las costumbres navideñas. Aunque la Iglesia adoptó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, lo hizo en parte para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, mezclando tradiciones y creando una festividad híbrida. Muchas personas opinan que, a pesar de todo, la Navidad es una práctica inocente y no tiene nada de malo. Al contrario, es una fecha de alegría y generosidad, que incita al amor y la unidad. Pero para los cristianos comprometidos, esta mezcla de tradiciones puede ser problemática. Dios es muy claro en su rechazo a la idolatría y a las prácticas paganas. En numerosas ocasiones en la Biblia, Dios castigó severamente a los israelitas cuando se desviaron y adoraron a otros dioses. La verdad y la pureza en la adoración son fundamentales para la fe cristiana, y cualquier desvío hacia prácticas que no honran a Dios es visto como una traición. Recordemos las palabras del profeta Jeremías. Así dice Jehová: no aprendan ustedes el camino de las naciones. La verdad es central en la fe cristiana, y cualquier mezcla con mentiras o prácticas paganas diluye la pureza de esa verdad. También en el Nuevo Testamento, Jesús subraya la importancia de la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 32 dijo: «Conocerán la verdad y la verdad los hará libres».